Bueno, nosotros nos tocó el tema de las, buenas tardes, nos tocó el tema de alteraciones en la posición palpebral, que es entropión, ectropión, síndrome de floppy eyelid y alteraciones de las pestañas. Siguiente, chico. Ahí, primero vamos a hablar de lo que es el ectropión, que pues básicamente pues el ectropión es lo que es la eversión del párpado, que se proyecta a lo que es la conjuntiva tarsal, perdiendo lo que es el contacto con el globo ocular. Las causas son múltiples. En este caso vamos a hablar de lo que son cuatro, que es la involutiva, paralítica, cicatricial y mecánica. En la involutiva, pues bueno, es el tipo de ectropión senil, que pues obviamente es en pacientes ancianos, produce pífora y exacerba lo que son las enfermedades de la superficie ocular. Cuando existen los que son los casos de larga evolución, tenemos en la conjuntiva tarsal una inflamación, un engrosamiento y una queratinización. Ahí podemos ver en la imagen cómo se ve lo que es el ectropión senil. Siguiente. Tenemos lo que son los factores etiopatogénicos, que es una laxitud horizontal del párpado. Esta se comprueba lo que es tirando la parte central del párpado inferior, separándolo del globo ocular 8 milímetros o más. Y sin soltarlo, salte de vuelta a lo que es su posición normal antes de que el paciente parpadee. Está lo que es la laxitud del tendón cantal lateral, que se caracteriza por lo que es el canto externo de una forma redondeada y se debe desplazar no se debe desplazar medialmente más de 2 milímetros, lo que es el párpado inferior. Siguiente. Está lo que es la laxitud del tendón cantal medial, que se demuestra tirando lo que es lateralmente lo que es el párpado inferior y hasta observar lo que es el punto lagrimal. El punto lagrimal no debe desplazarse más de 1 a 2 milímetros. Si se desplaza más, por ejemplo, si llega a lo que es al limbo, estamos hablando de una laxitud leve, y entre más me llegue lo que es a lo que es a la pupila, estamos hablando de que existe más laxitud de lo que es en nuestro paciente. Siguiente, Javi. Entre los tratamientos, pues más que nada en el libro se enfocaba lo que es un entropión generalizado, aunque dice que dependiendo de dónde está como más prominente lo que es el entropión es como se va a abordar, aunque en este caso se dice que se corrige lo que es el entropión generalizado con una reparación de la laxitud horizontal del párpado mediante una tira tarsal lateral. Donde se tensa lo que es el tendón cantal, se recorta y se reafirma lo que es el reborde orbitario, como podemos ver en la imagen. Se hace lo que es el acortamiento y se estira y se estructura nuevamente pues, para corregir lo que es el ectropión. Siguiente. Y también hablaba un poco de lo que es el ectropión medial, que cuando este es leve se hace lo que es un rombo conjuntival medial, aunque se dice que siempre se prefiere también usar lo que es una tira tarsal para corregirlo. Y la laxitud del tendón cantal medial se requiere estabilizar antes de hacer lo que es el acortamiento horizontal para no desplazar lo que es el punto lagrimal. En la cicatricial, pues bueno, pues estamos hablando de un tipo de ectropión por alguna afectación lo que es en la piel o en los tejidos adyacentes, pues una cicatriz, alguna contracción de la piel que nos esté produciendo la separación del párpado del globo ocular. Y esto se puede ver cuando se empuja lo que es con el dedo hacia arriba, lo que es el párpado, se corrige lo que es el ectropión. También como es un proceso traccional, al momento de lo que es hacer gesticulaciones o abrir la boca, tiende a empeorar. Existen de dos tipos, lo que es los localizados y los generalizados. Estos pueden ser por traumatismos o por quemaduras. Y en los casos leves, se puede corregir con lo que es una plastía en Z. Siguiente. Tenemos lo que es la imagen de un ectropión cicatrizal, como se puede ver ahí, lo que es la tracción de lo que es el párpado inferior. Siguiente, Javi. Y por último tenemos lo que es el ectropión paralítico. El ectropión paralítico pues es una parálisis de lo que es el nervio facial, que lo que produce es una retracción del párpado superior inferior y una ptosis de la ceja. Y esto nos puede producir lo que es un estrechamiento de la hendidura palpebral. Siguiente. Pues obviamente una de las complicaciones de lo que es la parálisis el ectropión por una parálisis facial es una queratopatía por lagostalmia y se produce lo que es un lagrimeo excesivo. Este puede ser por un fracaso de lo que es el bombeo de la lágrima o por lo que es la exposición constante de la córnea. Siguiente. Como tratamiento, pues lo que es el de origen por una parálisis facial son más que nada lo que son medidas como preventivas.
esperando que lo que es el nervio facial recupere lo que es su función normal. Se usa lo que son lubricantes de gran viscosidad. También se combina con lo que es una pomada y se cierra el párpado por las noches para no producir que se empiece a dañar. En algunos casos se usa lo que es toxina botulínica en el músculo elevador del párpado para producir lo que es una tosis transitoria, y en otras situaciones es necesario lo que es una tarsorrafia temporal, sobre todo pues en los pacientes que quedan con un mal fenómeno de Bell, para evitar lo que es la exposición de la córnea. Y siguiente. Y el mecánico, se habla pues de que básicamente pues es por tumoraciones en el borde palpebral o en la proximidad del mismo, y pues el tratamiento consiste en eliminar lo que es la causa y hacer lo que es la corrección de la latitud horizontal del entropión. Siguiente. Y hablamos de lo que es el entropión. El Encanti se enfocaba más que lo que es en el entropión involutivo, pues es una inversión del párpado, lesionando lo que es la superficie ocular en diferentes grados. Y pues lo que hace, pues como se invierte lo que es el párpado, nos produce un roce de las pestañas con córnea, afectando, y en la otra imagen podemos ver lo que es el cabalgamiento del orbicular, pues también sobre lo que es el globo ocular. Siguiente. Los factores etiopatogénicos que tenemos una laxitud horizontal del párpado, la cual causa una distensión de los tendones cantales y el tarso. Hay una inestabilidad del párpado, causada por un adelgazamiento, una disencia, una desinserción de lo que son los retractores del párpado, y tenemos lo que es el cabalgamiento del auricular preceptal sobre el auricular pretarsal al cerrar lo que son los párpados. También se habla de lo que es una laxitud del tabique orbitario con un prolapso de la grácea hacia el párpado inferior. Siguiente. Y pues el tratamiento se basaba en dos cosas: en un tratamiento a corto plazo en lo que esperábamos, lo que era un procedimiento quirúrgico, y más adelante se habla de como dos tipos de técnicas. El tratamiento a corto plazo en lo que esperamos cirugía, pues es usar lubricantes, usar micropor para lo que es cerrar el ojo o proteger, lentes de contactos blandos, o incluso usar lo que es toxina botulínica. Siguiente. Y el tratamiento quirúrgico hablaba de lo que es unas suturas de inversión, que era un método rápido y duraba varios meses. Lo usaban para pacientes que no eran candidatos a otro procedimiento, pacientes que se sufrían mucho y no los podíamos como operar de una manera más, bueno, mejor. Siguiente. Y habla de lo que es la operación de Weiss, que ya es una corrección definitiva de lo que es el entropión. Y lo que se hace es una división de lo que es el espesor del párpado, y se aplica lo que son las suturas de eversión. Se crea lo que es una cicatriz que nos produce una barrera entre lo que es la porción preceptal y pertarsal del músculo orbital, y las músculas eversoras hacen tracción del párpado para que se pueda evertir y quede en su posición normal. Siguiente. Y pues aquí está la imagen. Se hace lo que es las incisiones del espesor total, se sutura lo que es la conjuntiva y los retractores del párpado inferior, y se pasa las suturas por delante de la conjuntiva para salir en las pestañas para producir lo que es la eversión del párpado. Pues bueno, dejarlo en su posición natural. Bien. De floppy. Fue denominado por primera vez en 1981 por los científicos Cubertson y Osler en una investigación con 11 pacientes del sexo masculino con sobrepeso y síntomas de molestias oculares. El síndrome de floppy se define como un proceso en el cual los tejidos palpebrales, piel, músculos y tendones van a sufrir una distensión, hiperelasticidad y pérdida del tono, que es secundaria. Muy bien. Estos párpados se revierten con gran facilidad al elevar la parte superior y se tracciona levemente. En algunos casos simplemente con una oclusión forzada se va a poder apreciar. El tarso es blando y fácilmente plegable, como se puede ver en la imagen, lo que lo hace especialmente vulnerable con los frotes violentos durante el día o en el sueño, cuando estamos acostados boca abajo o de ladito con la almohada, donde el roce con la almohada puede empeorar el plegamiento anormal, dejando expuesta la conjuntiva. Pasamos a la siguiente. Muy bien, la epidemiología usualmente se va a presentar más frecuentemente en hombres, en personas obesas con un índice de masa corporal mayor de 30 y en edades de 25, 45 años. La prevalencia varía
Unos artículos mencionan que es del 2,3% y otros del 3,8% de la población general, pero como es una enfermedad infradiagnosticada, por eso se tiene esa variación en la prevalencia, ¿no? Como no la diagnostican bien, no es con certeza esa prevalencia. ¿Seguimos? De todos modos, esta epidemiología no es excluyente para las demás personas. O sea, también se puede presentar en mujeres, se puede presentar en personas con un índice de masa corporal de 24, e incluso también se puede presentar en niños. ¿Seguimos? Muy bien, existen varias teorías. Yo puse las dos que más impacto tienen en este momento. Y la teoría, existe la teoría mecánica. Bueno, antes de eso tenemos que tomar en cuenta que es una enfermedad o es una manifestación clínica o es la condición de diversas causas. Es como el resultado de ciertos procesos inflamatorios que dan el resultado, o sea, que es el resultado de estas enfermedades que ya tenía de base el paciente, pero que no se diagnosticaron. Por ejemplo, en la teoría de isquemia reperfusión se basa en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, que como nosotros sabemos, esas personas mantienen un índice de oxígeno sistémico bajo durante las noches por la condición patológica de su apnea, y más aunado a que el paciente puede dormir de lado, esa, esa hipoxia que ya tiene el párpado sistémico por la apnea, más aunado al proceso de que estamos comprimiendo esta zona con la almohada, genera un proceso inflamatorio en el cual se van a desencadenar enzimas elastolíticas que van a degradar las fibras, pues prácticamente las fibras elásticas del ojito, lo que van a hacer que se degenere o que se pierda eh, pues ese margen palpebral del ojito. Ese es en la teoría isquemia de la repercusión. Y en la teoría mecánica es más básicamente el hecho de que como nosotros nos acostamos de este ladito, del lado que tengamos preferencia o boca abajo, al momento que estamos dormidos sigue habiendo ese roce y se generan esas mismas enzimas, ese mismo proceso inflamatorio desencadena igual a esa pérdida de la elasticidad. En estos pacientes se ha hecho estudios en los cuales hay un aumento de metaloproteasas y una disminución de proteínas de la elastina, de las fibras elásticas. Pasamos a la siguiente. Pues el diagnóstico tenemos que juntar un conglomerado de sospechas y de datos clínicos que nosotros tenemos que recabar del paciente. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad, trastornos del sueño, trastornos respiratorios, hábitos tabáquicos y y alcohólicos, nos tienen que dar como esa pauta o esa alerta de que probablemente esa condición del ojito sea a consecuencia de esta base, porque los hábitos tabáquicos y alcohólicos, así como la obesidad, mantienen al cuerpo en un estado de inflamación. Entonces, este mismo estado inflamatorio genera las citocinas y enzimas que ayudan a desintegrar o a degradar estas fibras elásticas. Entonces, pues los pacientes que nos llegan con una sensación de cuerpo extraño, una picazón, ojo rojo, que sea recurrente, que vaya constantemente con el oftalmólogo y se le dé tratamiento para en ese momento la sintomatología que traiga, pero recurra, pues ya no tiene que hacer ruido, que probablemente no sea simplemente el motivo de consulta por el que viene ese paciente, sino que tiene muchas condiciones de base que están predisponiendo todo esto, o sea, que se presenta esta enfermedad. Historial de abundantes consultas por erosiones recidivantes y tratamientos frustrados como acumulación de gotas terapéuticas y visitas a la guardia que no lograron el diagnóstico preciso. O sea, en resumen, todo esto nos tiene que orientar a que probablemente este paciente se esté presentando el síndrome de Clopper. ¿Vamos? Pues en los estudios vamos a poder hacer las pruebas de laxitud palpebral, en la cual pues así se presenta en el paciente.
la biomicroscopía, el test de Schimmer y el test de la fluoresceína para ver cómo está de inflamado esos párpados, porque como ya lo mencioné anteriormente, es un proceso en el cual los párpados se encuentran en un constante y una crónica inflamación, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario, pues tenemos que tratar las enfermedades de base, por ejemplo, la apnea obstructiva, la obesidad, y el tratamiento quirúrgico es mediante la excisión pentagonal. ¿Seguimos? Existen varios tipos de procedimientos quirúrgicos, pues yo les puse la excisión pentagonal, en la cual se va a hacer, se va a anestesiar con lidocaína 2% y adrenalina, comentaba el artículo, alrededor del reborde se va a hacer un dibujo, se va a dibujar un pentágono alrededor de donde va a ser la incisión. Usualmente llegan a hacer la incisión de hasta aproximadamente 50% o más del 50% del párpado para que genere como tensión necesaria para que el párpado ya no se caiga. Y la forma del pentágono hace que al momento que nosotros pasemos la sutura, que tiene que ser una sutura de 6 ceros, que se afronten correctamente las, las incisiones, al grado de que pues queda así uniforme y ya con la integridad del párpado restablecida. ¿Vimos? Pues las conclusiones de esta patología es que el síndrome del párpado laxo es una entidad que a menudo pasa inadvertida en las guardias oftalmológicas. La demora en el tratamiento correcto solo va a empeorar el proceso de remodelación y cicatrización del párpado y la córnea, y muchas veces los pacientes terminan con una úlcera y perforación corneal porque no se está tratando este problema, el problema de raíz. Tienen que estar presentes en la mente del médico las múltiples asociaciones patológicas en esta enfermedad y pues el individuo con síndrome de Floppy es un organismo con una inflamación crónica insidiosa. El diagnóstico es una oportunidad para buscar patologías que podrían afectar gravemente a la mortalidad. ¿Seguimos? Y ahora les voy a comentar sobre las alteraciones de las pestañas. Muy bien. Pues para recordar nada más que la raíz de las pestañas se apoyan en la superficie anterior del tarso y pasan entre la parte principal del músculo orbicular y su parte más superficial, saliendo a la piel por el borde palpebral anterior y curvándose para no tocar el globo ocular. Tienen que salir de manera anterior. Pasamos a la siguiente. Es vital que nosotros conozcamos anatómicamente el borde palpebral para poder nosotros detectar cuando hay alguna anomalía o algo que no esté de acuerdo a la anatomía del párpado. ¿Pasamos? Las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a ser erosiones epiteliales punteadas, irritación ocular cada que se parpadea. En casos graves puede producirse alguna ulceración corneal con una formación de panos, y pues el aspecto clínico va a depender del tipo de alteración en las pestañas que se tenga, ¿no? La triquiasis, que es la desviación del crecimiento de folículos aislados, como se aprecia en esta imagen, en la cual está atrás este folículo y está posteriormente pegando en el globo. Los folículos están en su localización anatómica normal y pueden ser desencadenados por procesos inflamatorios crónicos, como alguna blefaritis crónica que nunca se trató o algún herpes zóster oftálmico. También procedimientos quirúrgicos, como alguna incisión de algún calacio, pueden generar esta condición en los pacientes. Pasamos a la siguiente. El entropión marginal, que parece ser un sutil acortamiento cicatricial de la lámina posterior que rota en un segmento del párpado hacia el ojo. Aquí no se alcanza a apreciar en la imagen, pero este párpado pierde como esa forma rectangular y comienza a ovalarse, en donde probablemente estas pestañas lleguen a tocar al ojito. ¿Vale? ¿Seguimos? Puede ser también una consecuencia de algún traumatismo accidental. Aquí puse otra imagen en la cual se ve cómo este es el nacimiento y la dirección de las pestañas normales, pero a partir de un traumatismo, algún proceso cicatricial, ocasionaron que estas pestañas crezcan y se formen y tengan una dirección posterior.
¿Seguimos? También puede ser por traumatismos quirúrgicos. ¿Seguimos? Muy bien. También hay algunas anomalías congénitas, como por ejemplo la disquiasis congénita. Hay dos, la disquiasis congénita y la disquiasis adquirida. La congénita es un trastorno raro, pero es autosómico dominante. Se caracteriza por la presencia de una hilera extra de pestañas que surgen en los orificios de las glándulas de meibomio. Se dice que esto es por una diferenciación anómala en las glándulas de meibomio, en las cuales iban a ser glándulas de meibomio, pero se terminan convirtiendo en folículos pilosos, que son las pestañas. Entonces tenemos doble hilera de pestañas, nada más que esta doble hilera está adelante o ligeramente atrás de las glándulas de meibomio. Y usualmente son más delgaditas y finas, pasan desapercibidas en la infancia primaria. Aproximadamente hasta los 5 años el paciente no va a tener molestia, pero después van a comenzar a tener un poquito de molestias por el mismo roce ya. El epiblefarón, que es el exceso de piel palpebral, que en este caso va a empujar a las pestañas contra la córnea y pues es más frecuente en las personas asiáticas. En la disquiasis adquirida va a ser a consecuencia de una inflamación importante, ya sea por cáusticos o la enfermedad de Steven Johnson o penfigoide, perdón, que van a hacer tanta inflamación en el ojito que va a predisponer a que crezcan esas nuevas pestañas. Nada más que la diferencia con la disquiasis congénita es que estas pestañas van a ser hipocrómicas y van a ser más gruesas. Pasamos a la siguiente. Pues el tratamiento en este tipo de patologías va a ser normalizar la posición de las pestañas más dirigidas, en dado caso que existe esta posibilidad, eliminar las pestañas que no puedan ser redirigidas, aunque tenemos que tomar en cuenta que esto es algo momentáneo, o sea, no es definitivo. Se puede crear una hilera continua de pestañas en el margen palpebral y reconstruir el margen palpebral en caso de alguna irregularidad en ese margen. Los métodos pueden ser depilación manual, con láser, electrolisis, crioterapia, resección en cuña pentagonal, que es el que ya les había mostrado anteriormente. Y pues ahí más o menos cómo se hace. La depilación manual pues es una solución a corto plazo y temporal, porque pues vuelven a crecer, pero en el momento proporcionan alivio. La electrolisis es útil solamente con un número pequeño de pestañas mal dirigidas. No es recomendable mediante calor. Este mecanismo va a destruir las pestañas y los folículos mediante el calor. ¿Seguimos? Y la crioterapia va a ser mediante una sonda de nitrógeno líquido que va a destruir permanentemente los folículos de las pestañas. Está indicado para áreas amplias de pestañas mal dirigidas y destruye alrededor del 75%. La resección en cuña pentagonal, que es útil para el segmento localizado por un peo de trauma. Y creo que es todo. ¿Tienen alguna duda? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí. Con Arbón. Sí, gracias. Ah, sí. Se me hace que es esta. Ah, no. Me parece que era otra. Esta. Ajá. Bueno, les cuento que yo iba a ser segmentóloga. Y un día entré con la doctora Martita, vi una tira tarsal, y mi compañero de guardia me dijo, oye, viene mi abuelo, como una semana después, tiene un nectropión. ¿Lo haces o lo hago? Le digo, no, pues es que yo nada más he visto uno. Pues yo no he visto ninguno, entonces ¿lo haces tú o lo hago yo? Y pues mi primera cirugía fue un nectropión y me quedó muy bien. Entonces ahí dije oculoplástica.
La que sigue, por favor. Eso ya lo vimos. Estos son los tipos de ectropión. Ok. Voy a hablar un poquito del ectropión paralítico porque, bueno, se ve neurooftalmo, pero vamos a ver el tratamiento. Entonces, hay que ver si es un ectropión agudo o si es un ectropión crónico. Aquí, por ejemplo, casi todos los pacientes con ectropión tienen tosis, tienen también tosis de ceja, tienen el ectropión y tienen lagoftalmos. Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente y de si es agudo o es crónico, es lo que le vamos a proponer. Tarsorrafia, ¿alguien ha visto alguna? Ok, la tarsorrafia puede ser temporal o permanente. Les voy a decir cómo se hace una temporal. Si les llega un paciente con un ectropión por parálisis facial agudo y está expuesta a la córnea, no se esperen 6 meses, hay que cuidar ese ojo. Entonces, ponen anestesia local, aquí, lido con epi, agarran una liga, antes yo ponía de las bandas de retina, no sale muy caro, agarran una liga normal, la esterilizan, la cortan en pedacitos y van a determinar dónde van a poner la tarsorrafia. Puede ser interna, medial o externa, dependiendo de dónde esté expuesta la córnea. Casi siempre se ponen laterales y pueden ser tan cortitas o tan largas como ustedes crean que necesite. ¿Cómo saben qué tan largo es? Cierran con sus deditos y le piden al paciente que cierre. Si es suficiente, pues hasta ahí la ponen. Si es más larga, lo necesario. Al cabo después se va a abrir y el párpado queda normal. Entonces, ponen un pedacito de liga aquí, se las detiene alguien, atraviesan, arriba de las pestañas, salen al borde libre, se supone que debe ser con doble armado, de preferencia. Igual salen a la pestaña y luego a la liga y se regresan en U. ¿Para qué son las ligas? Para que no vaya a haber una necrosis de la piel. Entonces pueden poner 1, 2, 3, las que quieran. O si de repente está muy inflamada la córnea, está muy desepitalizada o tiene una úlcera, por ejemplo, úlceras corneales, por otras causas, aunque no tenga parálisis facial, pueden poner una tarsorrafia. Si la técnica está fácil, más o menos, ¿sí? La que sigue, por favor. Si dicen, no, es que esto va para largo, voy a hacérsela permanente, lo que se hace es dividir en 2. Aquí ven la división. Puede ser igual, tan corta o tan larga, como quieran. Este es un paciente que operamos la semana antepasada, entonces fue una tira con una tarsorrafia, para que cerrara más. Hacen la división de los 2 lados, que quede en espejo, ponen un punto en la cara interna, como se ve aquí, y luego un punto en la cara externa. Esto lo pueden poner con una sutura no absorbible y esta con una absorbible, la interna, y esta con una no absorbible, y esta luego la quitan. Igual de la longitud que ustedes decidan. Por ejemplo, él es un paciente con una parálisis facial. Vean el grado de ectropión. Aquí hay que valorar si el párpado de arriba es el que no baja o es esto lo que no cubre. En el caso de él, pues lo que no podía era cubrir la parte inferior, por eso se hizo solo la tarsorrafia. Pesas de oro. Estas pesas las venden en las casas comerciales. Yo se las mando a hacer un joyero. Le digo cuánto por cuánto, la curvita, los agujeritos salen muchísimo más baratos, sobre todo para los pacientes de fundación pues, que no tienen dinero. Tiene que seguir la curvatura del párpado. Entonces, ¿cómo se pone la pesa de oro? Hacen una incisión. Siempre traten de esconder sus incisiones de preferencia. La incisión en el pliegue. ¿Se acuerdan cuántas capas hay aquí? Justo arriba de las pestañas. ¿Cuál es la primera? Obvia. Piel, luego orbicular, luego tarso. Aquí el elevador entra hasta el pliegue. Tarso y conjuntiva, son 4 capas. Entonces yo abro aquí, libero la piel, libero el músculo y llego al tarso. Y lo dejo peloncito para poner esta placa encima y la suturo al tarso. No es algo muy difícil, se supone que hay pesas de diferentes tamaños. Ustedes sientan al paciente en la consulta, le ponen una pesa y ven cuánto cierra. Y creo que el arte es cerrar, pero no tanto para ocasionarle una tosis, sino para que alcance a cubrir.
Entonces hay que saber el gramaje. Pueden comprar pesas, yo tengo pesas de diferente peso y se las voy poniendo hasta que digo, esta me gusta y a esta le ponemos. ¿Okay? Les muestro este caso clínico. Una paciente, además muy amable, que llegó, como en la primera foto, con una parálisis facial. Tenía un tumor en la parótida. No cerraba, fíjense el grado de inflamación de la conjuntiva y aquí tenía una úlcera corneal. Entonces ya decidimos ponerle una pesa de oro y hacer una pequeña tira en esta zona. Muy bien, la paciente muy bien. Un año después llegó con diplopia. Señora, pues necesita ir al neurólogo, algo está pasando. No, dice, ni el neuro, ni el onco, ni nadie, todos dicen que está bien. Ok. Y llegó así 2 años después. Y ahorita, pues bueno, ya falleció. Entonces, las parálisis facial no siempre son solo periféricas, hay que investigar un poquito más. Somos médicos. Tira tarsal. Ok. El objetivo es dejar solito el tarso. Ese es el objetivo. Esta técnica se puede aplicar en muchos pacientes. Si se la aprenden, pueden resolver muchos casos. Entonces, es muy sencilla. Sedación, pon el lido con EPI aquí. Yo lo que hago, y bueno, antes de eso les digo, hay más de 100 técnicas descritas. Yo les voy a comentar lo que a mí me ha funcionado después de probar varias. La tira es de las que más uso. Entonces, es sencillo. Ponen la pinza de mosquito para ocasionar algo de vasoconstricción. Cortan y luego cortan la parte vertical del tendón cantal de tal manera que el párpado se mueva. Ya que el párpado queda libre, quitan el borde libre, donde están las pestañas. Un pedacito, depende de qué tan larga la quieran. Ya que quitaron el borde libre, levantan la piel y quitan la piel y el orbicular. Ya nada más nos queda la conjuntiva. Entonces, la voltean y con un bisturí raspan la conjuntiva. Y esta tira, aquí no quedó muy bien la foto, pero bueno, aquí está la tira. La clave para que quede bonita es que el párpado, si yo lo acomodo así, no va a quedar bonito. Si yo lo suturo a la cara interna del reborde orbitario, va a abrazar el ojo. Entonces, la clave es suturarme al periósteo en la cara interna. Libero aquí. Si se tocan, está muy cerquita. Realmente es muy poquito el tejido que tienen que disecar. Y la clave también es importante. Si no se suturan el periósteo, se les va a caer. Entonces, ¿cómo saben que están en periósteo? Ya que se suturaron, mueven la sutura y si no pueden jalarla, están en periósteo. Si no, están en orbicular y hay que volverla a dar hasta que se les quede bien. ¿Ok? Entonces, ya abraza el ojito y lo demás lo suturan por planos. ¿Dudas con esta técnica? Ah, sí, la hacemos. A ver, nada más que no hay plumón. ¿Me consiguen uno? Un plumón. Entonces, este es el ojo. Ponen la anestesia aquí y hacia adentro. Ponen aquí la pinza y la cierran. Cortan aquí y luego hacia adentro, hacia abajo, para liberar el tendón cantal. Entonces, este párpado ya queda liberado. Ya que lo liberan, si este es el párpado, cortan este pedacito del borde libre, luego jalan y quitan piel y orbicular, así, y luego lo voltean y quitan la conjuntiva. Entonces ya nada más le va a quedar el puro tarso. Liberan aquí, en esta zona, siempre hipercortican, porque por gravedad tiende a bajar, siempre hipercortican. Pues, ya que está aquí abierto, la tira, ponen una sutura de, pueden usar bitril o nylon, ya lo tengo miedo de eso, puede ser cualquiera de las dos. La tira la suturan a la cara interna del reborde orbitario. Hacen como si estuvieran raspando el hueso
y la regresan en U, de tal manera que esto va a jalar todo el párpado y va a quedar así. ¿Sí? La metes así, y luego así, y luego te regresan. Y ya cierran por. ¿Sí? No, pero no, aquí puedes usar Vicryl 5. A veces cuando dices, híjole, si se cae, le puedes poner nylon. ¿Cómo saben si funciona una tira? Ustedes jalan el párpado, se acomoda en la parte lateral, funciona. Si ustedes jalan y todavía queda volteadito, no va a ser suficiente. Este es el paciente de la semana pasada, la que sigue, por favor. El cicatrizal, usted sabe aquí que hay una lesión cancerosa que está jalando la piel y eso está ocasionando pues la tosis y el electropión. Otro caso. Ella es familiar de una de mis mejores amigas. Me manda la foto y dice, le quitaron un tumor a la abuelita de mi esposo, que está un poquito oscura la lesión. Perdón la foto porque se la tomó la viejita, ¿verdad? La señora. Todo está necrótico. Si el plástico que lo operó le decía, no se preocupe, se le va a quitar, se le va a quitar, se le va a quitar, se le va a quitar. Bueno, le estuvo dando mucho tratamiento y lo que quedó al final fue esta cicatriz, pues nada bonita, que jalaba todo el párpado. Entonces, esto es obviamente una ectropión cicatrizal, que aunque yo le quiera jalar, no sube absolutamente nada. Tenemos que liberar todo esto. Y con miedo, porque yo decía, bueno, y si ya no tiene vascularidad, si se me necrosa, bueno, y aparte cercana a la familiar de ella, ¿no? ¿Qué hicimos? Tomamos tejido retroauricular. ¿Alguien sabe qué es esto? No es necrosis, lo juro. Fíjense bien, cuando yo estoy poniendo un injerto, yo necesito que el injerto se adhiera bien. Entonces, lo que hago es, yo en mi caso, te pongo una ruedita de gasa, la pongo encima, y este es el injerto, le hago unos cortecitos para que drenes y el sangre abajo. Luego pongo la gasa encima para que la gasa haga presión y se adhiera mejor, y luego la entre sí. Siempre que pongan un injerto libre, tienen que poner esto para que aseguren el funcionamiento del injerto, ¿okay? Para que se adhiera a la parte posterior. Cuando lo empezamos a quitar, yo dije, híjole, se le cruzó. Cuando se le cruzó. Aquí todavía tiene puntos. Le fue muy bien. Desafortunadamente, pues bueno, la media ya falleció. Hay que decir esto. Por el dispositivo del diagnóstico es muy fácil. Tiene una ectropión. La que sigue. ¿Dónde está la ectropión? No sé si les ha tocado ver que la ectropión solo está en la parte interna. Si está en la parte interna, nada más podemos hacer esto. Esto es muy fácil. Es así como lo hago yo. Le ponen el hilo con el pie aquí y acá, la piel. Ponen una pinza de sanación para que tengan un mayor control, abierta hacia la conjuntiva, y hacen ese rombo. ¿Qué es lo que va a hacer el rombo? Si yo lo sostengo así, pues va a jalar el párpado hacia adentro. Entonces, entropiones nasales, ectropiones nasales, podemos hacer una conjuntivoplastia medial sólida. 5 minutos, no hay Vicryl 6. Y se puede decir que no, le hago la tira, pero me queda el pulso. Pueden combinar la tira tarsal con la conjuntivoplastia medial. Y algo que durante muchos años los trabajos, los párpados que estaban aquí, totalmente vertidos. Con el paso de los años, esto es lo que nos ha funcionado mejor. Hacen el pentágono que ya hemos hablado, la seda, cierran, y la verdad es el que mejor, cuando son muy severos, es el que mejor respuesta da. A más severo que esto, pues bueno, no creo, ¿verdad? Y la verdad responde muy bien a un simple pentágono. Vamos al estropio. El que sigue, por favor.
Okay. El paciente llegó y dice, se me invirtió el párpado hoy. Obviamente no es evolutivo. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo, a mí lo que me pasó fue con un paciente de retina que hizo una razón y pum, el párpado para adentro. Pueden poner toxina botulínica. Y la otra, a este paciente le puse toxina botulínica. Se pone justo debajo de la piel, le pueden poner 1.5 y 1.5, con eso les dura 6 meses en lo que se resuelve el proceso inflamatorio. Y estos puntos se llaman puntos de Quicker. A veces también son fáciles y se pueden hacer en el consultorio. Yo los hago en pacientes ancianos, anticoagulados, pacientes que no se pueden operar. No se pueden operar. Entonces, voltean el párpado, ya pusieron anestesia aquí y acá. Voltean el párpado, entran con una aguja grande. La clave es que la aguja sea grande, si no, no van a sacar. Entran detrás del tarso y salen por debajo de las pestañas. Y luego se regresan por acá y salen por acá. Esto lo que va a hacer es sacar el párpado. ¿Está bien? Otra vez. A ver. Va otra vez. Igual se pone siempre que pongan suturas apretadas aquí, ponen las ligas. Entran justo debajo de las pestañas. Salen por debajo del tarso. Se regresan y salen por aquí y aquí se los. ¿Sí? Estos son pacientes que se pueden operar. Y hay pacientes que si lo hacen, ya se les queda el párpado acomodado sin necesidad de otra cirugía. Otra vez. Luego más. Me parece que están bonitos. Okay. Y el protector se hizo hacia atrás, se desplazó. Si el tendón se soltó o se hizo laxo, y si el músculo está espástico, lo avienta, pues tengo que corregir lo mismo que está sucediendo, ¿no? Entonces, estos son los retractores. Entro por atrás, llego en un minuto, son muy rápidos en encontrar los retractores, y esta línea blanca, la sutura al tarso. Y ahí estoy corrigiendo esta parte de los retractores. 2, hago una tira tarsal. 3, debajo de las pestañas quito un uso de piel auricular que me va a dar el extra para que el músculo no lo aviente. Entonces, que con esta técnica, en 25 años he tenido 3 recidivas, es muy buena. Y clínicamente a la semana ya no se nota que le hicimos nada. Fíjense cómo realmente no se alcanza a ver ni siquiera, tenía una semana que no, la zona, el párpado tiene buena forma. Me parece que es la más bonita y aquí se esconde la cicatriz de la tira, que es la única que podríamos notar. ¿Les ha tocado ver entropiones de párpado superior? Okay. Ella es una mamá de médico. Entonces ya entramos sobre de dificultades. ¿Qué se hace? Justo donde están las glándulas de Raynaud se hace un corte más o menos de profundidad de 2 milímetros. Luego, hacen una incisión tipo blefarón hasta ver el tarso. Ya que ven el tarso, se jala y se sutura de aquí hacia acá, hacia el tarso y al revés. De tal manera que haga un desplazamiento y que las pestañas queden hacia arriba. ¿Okay? Bueno, si es cicatrizar el estrófilo, pueden poner, el primero que está el cuadro inactivo, pueden poner amnios, mucosa, paladar, dependiendo de lo que van a quitar. Tomar mucosa es muy fácil, el amnios, el que venden liofilizado a mí no me gusta, no sé si lo han usado ustedes, pero no me encanta, es por el amnios preparado, en fin. Y el paladar, bueno, solamente que tengamos una cicatrización en el tarso. Bueno, casos especiales. Pacientes con piel muy clara, que se expusieron al sol, por ejemplo, yo soy una religiosa, hacen ectropiones cicatrizales, porque se contrae la piel, y entonces aquí yo no puedo hacer una tira porque jalo y no sube. ¿Qué le hago aquí?
Un injerto de piel. Exacto. No tengo arriba, entonces te tomo retroauricular. Este es uno de mis primeros pacientes en Canelia, en la fundación. Ya lo conocí así. También ya murió, qué barbaridad. Bueno, él es un paciente que le hicieron una blefaroplastia. ¿Por qué? Un paciente mayor que se dedica al campo, que ya está jubilado, que no le interesa su apariencia, ve cómo están sus córneas, cómo está su conjuntiva. Llegaba con sus manitas así. Por el vídeo se le pasa. Cuando llegó contigo, llegó con el tropión bilateral severo. Interrogando, el paciente tenía lepra. Entonces, hay que ver al paciente completo. Las manos estaban ahí. Y no las vieron cuando le hicieron un blefaro que le ocasionó muchísimas complicaciones. ¿A qué sigue? A él le quitaron un cenazo celular. No diré dónde. De frente se veía hasta acá el ojo rasgado. Pues bueno, ahí necesitamos liberar todo esto, poner un injerto para que el ojo tenga una mejor forma y reafirmar el campo. Entonces, cuando sea cicatrizar, pongan mucha atención porque siempre es con piel. ¿Qué le ven? Sí. ¿La qué? Puede pausar. Me pongas uno. Esta, bueno, la línea de ahí no se ve aquí, pero es de zona. Otra. Trauma, otro. Quemadura, otro. Todos van bien. Y si les dice, empecé así después de que me tomé la aspirina. Una aspirina. ¿Cuál? Steven Johnson. Él tiene un Steven Johnson. A él primero hay que desinflamarlo para ver después qué le vamos a hacer. ¿Ok? ¿A qué sí? Ah, sí, ya. Ahí la vio hoy. Tiene 5 años que no le pueden decir qué le sucede. ¿Qué le ven allá? ¿Tiene edema? ¿Edema? ¿Qué más? Sí, tiene malarosis en zonas. ¿Qué más? También. Una tosis. Exacto. Tiene una entropión leve en el párpado superior. Pero fíjense cómo tiene zonas de adherencia aquí, zonas de adherencia aquí. Fíjense cómo hay una cicatriz en el tarso. ¿Qué podrían pensar? ¿Bien? Vertigoide, muy bien. ¿Cómo lo diagnosticas? Una biopsia. Se le tomó una biopsia del ojo derecho del párpado superior, ahorita está con las arteopinas, y está en manejo con reuma. Hasta que se desinflamen, seguimos nosotros. Sí, ya que está bien desinflamada, que además tiene hipertiroidismo, tiene diabetes, tiene hipertensión y es una lista. Lo que le estamos haciendo mientras es ponerle electrofiguración a las pestañas, que es lo que le molesta. Yo le haría una liberación en la zona tarsal y le pondría un injerto de paladar. Terrible. Esto lo vamos a ver cuando veamos filtración y reconstrucción de cavidades. El anillo de Ridley, si no lo pones, te vuelve a pegar. ¿Alguien ha visto el anillo de Ridley? El anillo de Ridley es un círculo, literal así de apilazo, que lo que hace es mantener los fondos de saco abiertos. Entonces, si yo quiero quitar esa adherencia, la libero, le pongo un injerto de lo que yo quiera y luego pongo este anillo. Si no, se vuelve a pegar. ¿Sí?
Yo se los dejo entre 3 semanas y 4, pero si veo que está desinflamado, hasta ahora. Ok, es lo que hay más highlight. Lo que, por eso es una cara típica, es un paciente obeso, es fumador. Fíjense cómo los párpados están como abotagados. Si yo lo jalo, se voltea. Si él aprieta, se voltea. Y él estaba platicando con un otorrino y me decía, es que los pacientes como él tienen alta incidencia de alteraciones cardíacas. Entonces, si lo ven, además del tratamiento que nosotros le demos, mándenlo al cardiólogo. ¿Okay? Se mueren, tienen muchos infartos ese tipo de pacientes. Sí. La cuestión de las pestañas. No es lo mismo que yo tenga una pestaña aquí, que yo tengo un montoncito aquí, o que yo tengo una aquí, otra aquí y otra aquí. Dependiendo de cuántas hay y dónde son, es lo que le voy a ofrecer. Esta es la punta de electrofulguración. Yo tengo los aparatos y lo ponen en uno, donde es más alto porque se chicharra más párpado, en uno, pues una inyección a la pestaña, lo introducen hasta la raíz, le aprietan, se acabó. ¿Okay? La segunda, el alto carbón. ¿Alguien ha dado la de las pestañas? Ok. El spot más chiquito que tengan. 0.2 segundos. 2 o 3 disparos al mismo tiempo y le van subiendo despacito. El argón no se da en pestañas claras porque no entra. Tiene que ser en pestañas oscuras, cafés. ¿Ok? Van entrando hasta que sienten que están viendo la raíz de ahí se detiene. Y la crío. La crío la pueden aplicar justo encima de la pestaña o si están ya muy crónicas que ocurren, dividen la lámina en dos, meten el crío dentro y la dan hacia las pestañas. ¿Okay? Entonces, ¿qué usarían si es una sola pestaña? Puede ser el láser o la electrofulguración. Si son 5 juntitas, la ciclopío, pero si tienen un cuadro inflamatorio, que usen el crío, porque se les va a inflamar más, o el pentágono. Y si tienen así la electrofulguración. La que sigue, por favor. El poder tú lo vas subiendo. Yo empiezo hasta el más bajo y le voy subiendo despacito hasta que hago el primer disparo se marca. Y de ahí me voy subiendo, porque hay pestañas que con muy poquito se cauterizan, hay otros que necesitan mucho poder. Pero no empieces alto, empieza bajito y luego le vas subiendo. No, y cuando deben, yo me voy con Fonti y el paciente es cooperado. Si no es cooperado, le ponen un poquito de herido con él. Ok, les voy a hablar de 3 libros. Este libro para mí es el mejor si quieren operar párpados. Vienen muchas opciones, viene muy gráfico, viene sencillo y de verdad que a mí me ha salvado porque cuando me atoran algo, digo, a ver, vamos a ver qué opciones hay y es muy bueno. Libro 2. Solo se quieren relajar y divertir. Es una fantasía distópica en un mundo donde ya no hay enfermedades, ya no hay muerte. Entonces empieza la sobrepoblación y la sociedad necesita crear una nueva profesión que es la de pegadores, que son personas que matan a los que ellos deciden matar y tienen que cumplir una cosa. Y es historia de 2 chavos, un chavo y una chava, que los meten, ellos son empáticos y no quieren hacerlo, pero los meten a competir, porque son competencias como la de los Juegos del Hambre, para ver si ellos pueden ser segadores. Y el mundo es dirigido por una gente, ¿cómo se llama? La informática, gigantesca. Ella es la que gobierna y ella es la que decide lo que se va a hacer. La verdad está muy bueno. Y el último libro, bueno, este libro está muy gráfico, viene bonitas fotos. El que saca la mejor calificación de los 3 exámenes se lo lleva. ¿Sale? Entonces, si salen varios con el mismo promedio, lo rifamos, pero está interesante.